Les invito, por favor, buscar en la palabra de Dios el libro de Romanos. El libro de Romanos, vamos a ir al capítulo 5. Romanos capítulo 5, para nuestra enseñanza el día de hoy. Vamos a ver algo que va un poco en contra de la naturaleza. Cuando uno se quema en la combustión, como yo me quemé, colocando un palo, no es agradable, no nos gusta, no celebramos, ¿cierto? A veces en la vida pasamos por quemaduras, figurativamente, ¿cierto? Tribulaciones, pruebas, angustias, dificultades. Y la tendencia nuestra no es gozarnos, no es regocijarnos, no es hacer fiesta y celebrar. Pero vamos a ver en la palabra de Dios que eso es justamente lo que el Señor quiere que hagamos. Que lo tengamos por sumo gozo, que nos alegremos, que gocemos, que nos gloriemos cuando pasamos por ese tipo de situaciones. Y eso un poco contra, ¿cierto?, lo normal. Y vamos a ver por qué. En Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, dicen así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, pedimos que bendigas la lectura de tu palabra, que abras nuestros ojos, Señor, y que des luz para que estas palabras entren en nuestros corazones y tomen raíz y produzcan fruto. Señor, gracias por tu palabra perfecta. Cuánto la necesitamos. Y tú eres tan bueno por habernos dado una Biblia, por habernos dado un libro sagrado que fue inspirado por tu Espíritu, por haberlo preservado providencialmente hasta el día de hoy para que nosotros tuviéramos tus palabras en nuestras manos. Gracias, Señor. Y gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado a todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesús como Salvador. Gracias por la salvación que tenemos en Él. Gracias por una iglesia que podemos reunirnos con hermanos de la fe, que podamos venir a este lugar para considerarnos y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Rogamos, Señor, que esta predicación logre este propósito, que nos estimule al amor y a las buenas obras. Que esta predicación sirva de reto, si es necesario, de edificación, Señor, de consuelo. Y, Señor, pedimos que tú hagas esta obra para la honra y la gloria de tu Hijo Jesús. Nosotros le amamos, es precioso para nosotros. En su nombre oramos. Amén. Romanos 5, versículos 1 al 5. Es un gran pasaje. Empieza con estas 5 palabras. Justificados, pues, por la fe. Y estas 5 palabras básicamente son un resumen de todo el libro de Romanos hasta ese punto. Si tú has estudiado el libro de Romanos, tú sabes que el capítulo 1 tiene que ver con esto, el pecado. Y tiene que ver con los extremos a los cuales el pecado lleva a todo este mundo culpable. De hecho, hasta habla de cosas como homosexualismo y evolución.
Y nos dice que todo el mundo es culpable del pecado en el capítulo 1. Cuando llegamos a los capítulos 2 y 3, el enfoque es un poco más concentrado en el mundo religioso. Porque un religioso leyendo el capítulo 1 podría decir, sí, que el mundo es muy malo, muy, muy malo. Pero el capítulo 2 y el 3 va a los judíos. Y dice, tú también eres pecador. Esta es la enseñanza del capítulo 2 y 3. Los capítulos 1 al 3 de Romanos dejan culpable a todo el mundo. Cierran cada una y todas las bocas de la gente. Nos tapa la boca y dice, eres culpable del pecado. Como si fuese un documento legal ante un tribunal. Todos culpables por la ley y condenados. Después el capítulo 4 empieza a cambiar y nos empieza a hablar de la justificación por la fe. El capítulo 4 introduce este mega tema del libro de Romanos, que la justificación es por la fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y completamente aparte y ausente de las obras y méritos del hombre. Nunca podríamos ganarnos la salvación. Y luego llegamos al capítulo 5. Y es como que Él está diciendo, ya que entendemos, somos pecadores condenados a la muerte, el infierno. Pero hemos sido salvados por la gracia de Dios, porque Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Cristo murió, fue sepultado, resucitó, y nosotros acudimos a Dios por fe. Creemos en Él como Salvador y recibimos justificación, salvación. Entendiendo eso, justificados pues por la fe. Así empieza el capítulo 5, versículo 1. Esas 5 palabras me gustan mucho. Justificados pues por la fe, sigue el versículo 1. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el resultado de la justificación. Paz para con Dios. Porque antes de tener a Jesús como mi Salvador, yo estaba en guerra con Dios. Estaba alejado de Dios, separado de Dios. Incluso la Biblia ocupa la palabra enemigo. Fui enemigo de Dios por mi pecado. Pero Dios envió a su Hijo Jesús para reconciliarme con Él. Nosotros tenemos ese ministerio, ¿cierto? El ministerio de reconciliación, que decimos a la gente, reconcíliate con Dios. Les explicamos cómo pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque es lo que nos pasó a nosotros. Fuimos reconciliados con Dios y tú también puedes ser reconciliado con Dios. Y una vez que tengamos esta justificación por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. Me llama la atención cuando la Biblia habla de paz y Dios, tiene 2 frases. Una es la frase paz con Dios o paz para con Dios, y la otra frase es paz de Dios. La paz de Dios. Y esas 2 frases son diferentes. La paz para con Dios tiene que ver con el hecho de que yo estaba alejado y separado de Él. Y fue justificado, fui reconciliado con Dios y tengo paz para con Él. Es la salvación. Es el nacer de nuevo, es ser un hijo de Dios, tener vida eterna. De eso se trata. Pero la paz de Dios es algo que no necesariamente todos los hijos de Dios tienen. Sí tienen paz para con Dios, son salvos, son sus hijos. Pero quizás no tienen la paz de Dios. Quizás viven sus vidas agobiados, estresados, angustiados, con preocupaciones, con tristeza, con pena, con culpa. Y ese no es el plan de Dios. Lo que Él desea es que tengan la paz de Dios. Y si quieres, es un mensaje para otro día. Pero si quieres, lee Filipenses 4, los versículos 6 al 7. Y Dios revela cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y les doy una pista, un spoiler. Es por medio de la oración.
Entonces aquí en este versículo habla de la paz para con Dios, no la paz de Dios, la paz para con Dios. Y miren lo que dice el versículo 2. ¿Por quién? Hablando de quién. ¿Cierto? El Señor Jesucristo. Las últimas dos palabras del versículo 1. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Habla de tener entrada por la fe a esta gracia. Nosotros tenemos que entender algo, tiene que ser bien claro. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 al 9. La salvación es por gracia. ¿Y qué es gracia? Anoche el hermano Marcelo en el instituto mencionó la palabra inmerecido. La gracia de Dios significa que la salvación es un regalo que tú no mereces. Eso es lo que significa gracia. La gracia significa favor inmerecido. Y nosotros solo podemos ser salvos por la gracia de Dios. Nuestras obras de justicia, nuestras buenas obras jamás podrían salvarnos. Fue hace una semana la hermana Mónica se bautizó. ¿Sigue escachada, hermana? No, ya no. Ya. Este bautismo no le puede salvar. Y tampoco se trata de que, bueno, habiéndose bautizado ya llegó al 25% de la salvación. Congregándose, ahora anda en los 45%. Si empieza a diezmar, eso le lleva, wow, como hasta los 80%. Y si empieza a cantar en el coro, le da 5% más y un poquito de a poquito. Dijo insolencia, eso le retrasó un poquito, volvió atrás, ¿cierto? Ya no es tan salva como antes. No, la salvación no funciona así. La salvación no es por buenas obras. No es por buenas obras. Mucha gente bautizada va a estar en el infierno, hermanos. ¿Por qué? Porque creyeron en su bautismo para salvarles. Cuando el bautismo no puede lavar los pecados de nadie. Solo la sangre de Jesús tiene ese poder. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Y si tú decides creer en este mensaje del Evangelio, ahí tendrás salvación. No por buenas obras. Entonces, ¿cómo tenemos acceso o entrada en la gracia? Miren lo que dice el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Pero me gusta también la frase que sigue. En la cual estamos firmes. Una vez que alguien por fe haya sido salvado por la gracia de Dios, esta persona es verdaderamente salva por toda la eternidad. No solo tenemos entrada en la gracia, sino también estamos firmes en la gracia. No caigas en el error de pensar que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero que se puede perder si no mantienes buenas obras. Oh sí, uno es salvo por gracia, por medio de la fe, pero después si hace algún acto terrible pierde la salvación. No. La misma gracia que nos salva es la gracia que nos sostiene. Somos guardados por el poder de Dios. Yo no fui capaz de salvarme, tampoco lo sería en mantenerme salvo. ¿Lo dije bien o no? Era un poco gringo, como lo dije. Yo no fui capaz de salvarme, tampoco soy capaz de conservarme salvo. Nunca podría mantener mi salvación, yo lo sé. Yo lo sé. Si fuese así, sería salvo hoy y después en la tarde, en algún momento, tendré que volver a ser salvo. Porque yo peco todos los días. Y si no es por un pecado, ya, ¿por cuántos pecados pierdes la salvación? ¿En qué momento desnaces? ¿Cierto? Porque la salvación es nacer de nuevo. Entonces, ¿en qué momento desnazco? No, es imposible esto. Uno renace. No nace de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. No, eso no es bíblico.
¿En qué momento al ser justificado por la fe pierdo la justicia de Cristo? No se puede. ¿En qué momento mi espíritu muerto que fue regenerado por la gracia de Dios cuando fui salvo, en qué momento ese espíritu vuelve a estar muerto? No. La enseñanza de perder la salvación va en contra de todas las enseñanzas de la Biblia. No lo crean. Bueno, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra esperanza. Esperanza ya subió al segundo piso, ¿no? ¿Sí? Me gusta mucho ese nombre. De hecho, hay una misionera en Iquique que se llama Hope, que es esperanza en inglés. Lindo nombre. La esperanza que nosotros tenemos, los hijos de Dios, nuestra gloriosa esperanza, la esperanza bíblica es, escúchenme bien, cierta. Es cierta. ¿A qué refiero? No como el uso común del día de hoy de esperanza, no es algo de incertidumbre. No sé si me entienden. ¿Creen que va a llover hoy? Espero que no. Es algo incierto. Ojalá. Ahí veremos. Puede que llueva, puede que no. O espero que no. La esperanza bíblica no es así. La esperanza bíblica es una fuerte convicción de un acontecimiento futuro. Es algo que va a suceder y estoy plenamente convencido que va a suceder. Es por eso que el Señor puso el nombre Esperanza Bienaventurada a la segunda venida de Jesús. Porque Jesús vuelve. Y como lo sabemos, Él lo prometió. Y ahí está la clave para la esperanza bíblica. La esperanza bíblica está basada en las promesas de Dios. ¿Me entiendes? Porque si tu esperanza no está basada en las promesas de Dios, tu esperanza es hueca. A veces la gente te promete cosas. ¿Y siempre cumplen? No. Yo recuerdo, tenía unos 6 o 7 años. Y era fanático de las tortugas ninja. Todavía lo soy. Mi secreto, mi vicio, no. Me gustaba Leonardo. ¿A quién más le gustaban los... o les gustan? Hermano Marcelo, gracias. Por lo menos un valiente que lo confiesa, ¿ya? Todos los demás son mentirosos. Y me encantaba. Y resulta que ellos iban a hacer un concierto de temática Tortugas Ninja en el sur de California. Y iban a estar las tortugas ninja en persona. Y yo dije, wow. Y supe porque me contó mis tíos. Mi tía Ricky y mi tía, dije, y mi tío Alan. Y me dijeron, te vamos a llevar al concierto Tortuga Ninja. Yo estaba tan emocionado y llegó el día y fuimos. Y fue hermoso, me encantó. Ellos me hicieron otra promesa. Me dijeron algo que yo toda mi vida quería hacer, mis 6 años en esta tierra. Era jugar el laser tag, que son estas pistolas de láser, que uno y hay sensores y morí. ¿Ya? Y quería jugarlo. Y ellos prometieron que me iban a llevar. Pasó como un mes. Le pregunto a mi mamá, ¿y el laser tag cuándo vamos? Es que esto es algo de tus tíos, hijo. Pero llámales, pregúntales cuándo vamos. Pasó otro mes, otros meses más, un año. Incluso yo les veía y les preguntaba por eso. Les preguntaba, ¿y cuándo vamos? Después pasaban los años. Nunca me llevaron.
Oh, como niño sentí tan defraudado. Y yo tenía incluso hasta vergüenza. Sentí vergüenza porque dije a mis amigos, voy a hacer laser tag. Decía a mis hermanos. Mi mamá decía, yo creo, hijo, que no vas a ir. No, mamá, sí voy a ir. Prometieron, dijeron, te prometo. Mi mamá, no, creo, hijo, que no te van a llevar. Creo que no. Pero mamá, estás equivocada. Sí me van a llevar. Me dijeron que sí. Tenía esperanza, ¿cierto? Pero mi esperanza estaba basada en algo que nunca iba a pasar. No fue la palabra de Dios. Y terminé avergonzado, de hecho. Vergüenza propia y vergüenza ajena también. Ten cuidado con eso, los que somos papás o tíos. No prometemos cosas que no vamos a cumplir. Y si tú dices que vas a hacer algo, tú debes estar dispuesto a cruzar el mundo entero para hacerlo. Porque eso afecta mucho a los niños. Y si tú dijiste algo a tu hijo y nunca cumpliste, pídele disculpas. Porque con esto basta. Mis tíos nunca me pidieron disculpas ni nada. Hasta el día amargado, con rencor, ¿no? La esperanza bíblica está basada en las promesas de Dios. Y por haber sido justificado por la fe, por la gracia de Dios, yo tengo mucha esperanza. Una esperanza viva, porque Cristo resucitó. Tengo la esperanza de la vida eterna. Yo tengo vida eterna y sé que estaré con el Señor para siempre en el cielo. Pero también yo tengo la esperanza de que algún día la gloria de Dios se ha de manifestar en mi cuerpo. Cuando Cristo vuelve, la Biblia enseña que los muertos en Cristo van a resucitar. Y dice que los que estamos aquí en la tierra, que somos sus hijos, somos salvos, seremos arrebatados con ellos. De ahí viene la palabra rapto, ¿ya? Pero del latín, donde dice arrebatado, dice rapto en el latín. Entonces, en el momento del rapto o el arrebatamiento, la Biblia dice que en este momento yo, en un segundo, un momento, voy a ser transformado, cambiado. La Biblia, nuestra glorificación es cuando la Biblia dice esto de Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso está en Filipenses 3:21. Y es mi esperanza. No ojalá, es certeza. No incertidumbre, estoy seguro. Versículos 3 y 4. Mírenlos conmigo, por favor. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Porque fíjate, acaba de decir, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, nos gloriamos en otra cosa. ¿Pero qué cosa? Versículo 3. Nos gloriamos en las tribulaciones. A ver, ¿será un error en mi Biblia? Creo que lo leí mal. Pensé que dijo, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Dice esto? A ver, leámoslo otra vez. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿What? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Nosotros podemos gloriarnos en medio de las tribulaciones porque sabemos cuál es su fruto en nosotros. No porque son agradables, no. Es algo parecido al castigo de Dios. ¿Quién se alegra por castigo? Nadie. Pero yo me alegro porque significa que soy su hijo. El castigo es bueno y produce buen fruto. No estoy diciendo que la tribulación es castigo, no me malentiendan, no quería mezclar esos conceptos así, ¿ya? Nada que ver. Pero de la misma manera que la tribulación puede parecer algo negativo, es algo bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que produce en nosotros. Produce paciencia, por ejemplo, produce
prueba o que nuestra fe sea probada, ¿cierto? Aprobada, produce esperanza. Oh, wow. Yo recuerdo con mis 4 niños, cada uno de ellos pasó por una etapa dolorosa. Los que son padres me entienden. Cuando de repente les da fiebre de la nada. No tienen resfrío, no tienen nada, pero tienen fiebre. Lloran, no quieren dormir, si están tomando pecho, hasta le muerden a la mamá. ¿Qué le pasa a este niño? Y de repente uno se da cuenta, tocando las encías, está saliendo ¿qué? Un diente. Y cuando les sale el diente es súper doloroso para ellos. Duele mucho, les da fiebre, a veces le empiezan a salir moquitos, lloran. ¿Es así o no? ¿Cierto? Y les damos cochayuya, no sé qué cosas les damos, ¿cierto? Cochayuyo. No se rían de su pastor. Juan, te estoy mirando. Todavía se burla de mí porque dije un día miel de oveja. Vamos a tener que tener una seria conversación. No. Entonces los niños pasan por este tiempo de sufrimiento, de dolor, ¿cierto? Y pareciera algo malo. Hasta que nosotros pensemos en que gracias a eso, algún día podrán comer un tomahawk. El hermano Luis me dijo que hizo un tomahawk a la parrilla. Es como un lomo vetado con el hueso largo. ¡Wow! Tomahawk significa hacha en inglés. Ese corte se ve como hacha, por eso le pusieron el nombre Tomahawk. Bueno, no sé porque nunca lo he comido. Nadie me ha invitado. Ningún ser querido. Ninguna oveja que aprecia a su pastor, no. Ese proceso que le están saliendo, el proceso doloroso de los dientes, no es bueno, es malo. Los sufren y los padres más, porque no nos dejan dormir, ¿cierto? Y no sabemos qué les pasa, cómo aliviar el dolor, pero después nos acordamos del fruto de este proceso. Podrán comer comida, empiezan, ¿cierto?, con su papilla, después empiezan a comer verduras, hervidas, frutas, luego pueden hasta comer cosas sólidas y carne. Carne, dije, hermanos, asado. O sea, el fruto es bueno. Y por ese fruto podemos decir, oh, qué bueno que mi hijo está pasando por eso, ¿cierto? Nos damos cuenta que es bueno. Las tribulaciones, las pruebas son así. Entendemos el efecto que van a tener en nosotros y por eso nos podemos gloriar. 1 de Pedro 4, 12 al 13 nos dice que debemos gozarnos en medio de las pruebas y padecimientos. Gozarnos, dice. En Santiago 1, 2 al 4, busquémoslo. Santiago 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice esto: hermanos míos, tened por sumo gozo. Qué frase, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Wow. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué debemos tener por sumo gozo cuando pasamos por diversas pruebas? Porque sabemos lo que produce en nosotros. Sabemos el fruto, el efecto. 1 de Pedro 1, 6 al 7 dice que debemos alegrarnos cuando somos afligidos en diversas pruebas. Qué concepto más perplejo, ¿no? Dios dice gozo, sumo gozo, regocijo, alegría, gloria. Esos no son términos que nosotros relacionaríamos normalmente con pruebas y tribulaciones y adversidad y angustia, ¿cierto? Pero es lo que Dios nos dice tener, cómo reaccionar. Estuve meditando en mi estudio sobre las tribulaciones y las pruebas.
Y anoté 4 verdades que sabemos de la palabra de Dios. Una es, tienen un gran efecto en nosotros, como estamos viendo en estos pasajes. 2, nos purifican. Habla de la prueba de nuestra fe por fuego. Nos purifica. No son comparables con la gloria venidera. La misma gloria que se menciona en el versículo 2, que nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren también, por ejemplo, en Romanos 8:18. Las pruebas y tribulaciones no son comparables con la gloria venidera. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando nosotros consideramos la glorificación de nuestros cuerpos, estas tribulaciones no son nada. No hay comparación. Y otra verdad importante de las pruebas y las tribulaciones es que son temporales. Aquí en este mundo suelen ser temporales. Yo puedo pasar por una tribulación por un día, por una semana, por un mes, por un año, por 10 años. Pero normalmente las pruebas y tribulaciones terminan aquí en este mundo. No siempre. A veces van hasta la muerte. Pero en este momento también terminan para nosotros. Porque entonces estaremos en gloria con el Señor. Siempre son temporales. Y cuando nosotros consideramos la eternidad y lo largo que es la eternidad, podemos entonces reconocer lo corto que son las tribulaciones. Miren, por ejemplo, 2 Corintios 4:17. ¿Ya? 2 Corintios 4:17. Están saliendo dientes. 2 Corintios 4:17. Los que conocen la lectura del Nuevo Testamento, de Hechos y de todo lo que sufrió el apóstol Pablo, saben que él de verdad sufrió. ¿Ya? Y nuestro sufrimiento no es nada en comparación a lo que él vivió. Pero miren lo que dice el versículo 17. Dice, porque esta, ¿qué dice? Leve tribulación. ¿Y qué es la palabra que sigue? Momentánea. Momentánea. Por un segundito nomás. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué pudo decir leve tribulación? Porque él sabía que producía en él cada vez más un eterno peso de gloria. Comparaba las tribulaciones actuales con la gloria venidera. ¿Por qué pudo decir la palabra momentánea? Mis tribulaciones son por un momento nomás. Y ese aguijón de la carne que le has rogado al Señor que se te quite y no quiere quitarlo, ¿es momentáneo? Sí. Yo creo que ese aguijón de la carne estuvo con Pablo toda su vida. Pero reconoció que la vida terrenal, la vida humana aquí en este lugar, en comparación a la eternidad, es solamente momentáneo. Es un vapor que está por un momento y desaparece. Y eso también nos ayuda, hermanos, a soportar y entonces alegrarnos y regocijarnos en medio de las pruebas y tribulaciones. Voy a volver a Romanos 5. Ya vamos cerca del final. Ya vamos cerca del final. Romanos capítulo 5. Miren lo que dice, bueno, los versículos 3 y 4 hablan de lo que produce en nosotros, ¿cierto? El fruto de las tribulaciones. Y el versículo 5, miren lo que dice. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Imagínate, yo de niño le dije a toda mi clase que yo voy a ir a hacer laser tag. Piu, 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 piu. Y nunca lo hice. Sentí vergüenza. Porque la base de mi esperanza la base fue hueca, vacía. La palabra de hombres. Que no sea tu caso, que tu palabra sea confiable. Jesús dijo que tu sí sea sí, tu no sea no. No tienes que jurar, no tienes que prometer. Si tú dices sí, significa sí. Si tú dices no, significa no. Amén. Hermanos, el tipo de esperanza que Dios produce en nosotros, la esperanza que es basada en sus promesas, no avergüenza. Si tú tienes fe en las promesas de Dios, si tú tienes esperanza bíblica, jamás serás avergonzado por esa esperanza. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si tú puedes imaginarlo, el amor de Dios es tan inmenso. Esto Él nos mostró con su sacrificio, el sacrificio de Jesús, y de tantas otras maneras nos demuestra su amor. Y este amor, el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. Si tu corazón fuese un vaso, Dios derramó su amor tan abundantemente en tu corazón, en este vaso, que se convierte en amor por Él. Dios pone su amor en nosotros por el Espíritu Santo. Y después tenemos amor por Él. No le amamos a Él primero, ¿cierto? Él nos amó a nosotros primero, dice la Biblia. Y ese amor empieza a rebosar de nuestro vaso y también se derrama y amamos a la hermandad. Amamos a los hermanos y amamos a nuestro prójimo, a la familia de la fe y a todo el mundo. Tenemos el amor de Dios para con la gente. Y ese amor de Dios, dice 2 Corintios 5, nos constreñe, o sea, nos obliga a que le sirvamos a Dios y que convenzamos a la gente que se reconcilien con Él. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros. El versículo 5 dice, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo conozco al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos fue dado. Escuchen lo que dice Efesios 1, versículo 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, refiriendo a la redención futura cuando Cristo vuelve. La misma gracia que me salvó me sostiene. Fui sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Juan 14, versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Miren lo que dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el momento de ser salvo, una persona recibe al Espíritu Santo. En el momento que nace de nuevo, el Espíritu Santo convierte tu cuerpo en su templo. Quizás te has preguntado, ¿por qué nos llama a este lugar el templo? Hermano, nos juntamos en el templo. ¿Por qué? Porque no es el templo, según la Biblia. Este es el templo, ¿cierto? Este es el templo. Este es un local, un recinto,
un edificio, un auditorio. No es una iglesia, no es un templo, es solo un salón de reunión. La iglesia está aquí. Los que están reunidos, la asamblea, la congregación. Eso es lo que significa iglesia, congregación. Entonces no importa si estamos aquí, no importa si estamos en el taller de Luis, no importa si estamos en el Lion College, no importa si estamos en la casa de Juan, no importa si estamos en el campo, en el lago Pollux, donde sea que estemos reunidos, ahí está la iglesia, ¿cierto? A veces la gente me pregunta, ¿dónde está tu iglesia? Y yo sé que quieren decir, yo les digo, oh, en Río Oscuro. Pero si un pastor me pregunta, ¿saben lo que le digo? Están en sus casas y en el trabajo. ¿Dónde está su iglesia? En el trabajo, en sus casas, ¿cierto? Porque ahí está la iglesia. Esta no es una iglesia, ¿ya? Los pastores deben saber mejor. Si es una persona común, yo le digo, en Río Oscuro. Ahí está, porque entiendo a qué refieren. Pero los pastores, bueno, no solo los pastores, sino todo cristiano debe entender la sana doctrina, ¿cierto? Y hablar de acuerdo con la sana doctrina, como dice Tito 2:1. Entonces este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él está feliz porque tiene un templo grande. ¿Por qué se rieron? Romanos 8:9, hermanos. Un pasaje importante. Dice esto. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y quiero que ustedes nunca se olviden de esa última frase de Romanos 8:9. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. Hay religiones que enseñan, debes arrodillarte y llorar y orar a Dios por horas. Dios, dame el Espíritu Santo, por favor, y dame. Y buscan y piden el Espíritu Santo. Pero lamentablemente alguien que hace esto solo está demostrando que no son salvos. Porque si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Cristo. Es fuerte, yo sé que es fuerte. O quizás sí son salvos, pero que están muy confundidos con mala doctrina. Eso también podría ser el caso. Pero no tienes que pedir a Dios por el Espíritu Santo. Porque Él ya te dio el Espíritu Santo cuando nosotros nacemos de nuevo. Si tú eres mi hermano en Cristo, eres salvo, entonces tú y yo tenemos el 100% del Espíritu Santo. El problema es, como mencioné el otro día, muchas veces Él no tiene el 100% de nosotros. Este es el problema. Algo que nosotros sí necesitamos es la llenura del Espíritu Santo, que es otra cosa. Pero eso se consigue por medio de rendirse a Él, someterse a Él, la sumisión a Él. Él mora en nosotros. No hay ningún mandato en toda la Biblia que dice, more el Espíritu en ti, o mórate del Espíritu, o haz el Espíritu morar en ti. No, pero sí la Biblia habla de ser lleno del Espíritu. Este sí es un mandato. Él está con nosotros todo el tiempo y no nos abandona. Y hermanos, este es uno de las grandes razones por qué podemos tener gozo, alegría, por qué podemos gloriarnos en medio de las tribulaciones, es porque el Santo Consolador nos acompaña. Qué gran pasaje de las Escrituras. Romanos 5:1-5. Si quieres estudiar más sobre estos temas, el libro de Primera de Pedro habla mucho sobre esto. Santiago capítulo 1, mencionamos ese versículo. 2 Corintios 4, Romanos 8. Son diferentes pasajes que podrían estar estudiando, entre otros también, obviamente. Vamos a agradecer al Señor por su palabra y terminar. Denme un segundo para terminar acá la